tenía la sensación de que me había podido hacer a mí mismo, de que podía haber ido eligiendo, y entonces yo tenía claro que no iba... A mí esto de entrar en un sitio donde te hagan un plan de carrera y te vayan moviendo, oye, ahora te pasamos aquí y tal. No, no. Entonces, cuando me preguntó esta bella persona, ¿te quieres quedar aquí y tal? No quiero, esto es un paso, esto es un paso. Ya. Y entonces cuando me di cuenta de que quería el collar fue cuando me reafirmé en que yo no soy de collares y entendía ese collar como el marcaje de las vacas. ¡Ey! Pero bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ajá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Hermanetas. Hoy con un gran invitado. Nos hace mucha ilusión hablar con Álvaro. Ya verán por qué. Es una de las personas que con lo poco que sé de él es súper interesante y está demasiado enfocado, y corrígeme si me equivoco, Álvaro, en el crecimiento personal y profesional, ¿no? A través de herramientas, ¿no?, que existen. Con ustedes, no sé tu apellido, Álvaro. Álvaro Carrera. Álvaro Carrera. Mira, yo hice una introducción que me gustó mucho, la escribí ayer y está súper linda. Adelante, lánzate. Entonces, le voy a leer. Hoy nos acompaña alguien que une el pensamiento estratégico con la sensibilidad humana. Un profesional que no solo forma equipos, sino que los transforma. Lo conocí diseñando un curso, bueno, en realidad hice varios, en el que él era el protagonista y desde entonces su forma de comunicar, de escuchar y de estar me dejó marcada, de verdad. Álvaro Carrera es formador, consultor y mentor en habilidades blandas. Me imagino que eres muchísimas cosas más, pero esto en la parte profesional donde yo te conocí. Trabaja con grandes organizaciones, sí, pero lo que lo distingue es cómo logra que aprendamos desde el juego, la emoción y la verdad. Hoy vamos a recorrer su historia desde sus primeros pasos profesionales hasta este momento en que el teatro le puso color a todo. ¿Y sabes por qué escribí esto de color? Porque cuando yo estaba haciendo los guiones para tu video de introducción, que el guión tú me lo pasaste, entonces nosotros los leemos, le mejoramos un poco como que el formato para la estructura, no le cambiamos nada, sino para que sea más guión, más presentación, ¿no? Okay. Y hubo algo que a mí me marcó mucho y es que tú dijiste que en un momento de tu vida estabas pasando por momentos donde todo estaba gris y que luego comenzaste clases de teatro y tu vida se llenó de color. Estabas buscando color a tu vida y lo Coño, qué guapo. conseguiste. Y yo dije, Qué guapo eso. Dios mío, quiero esto, ¿sabes? Porque Es que cualquiera se puede identificar. ¡total! Cualquiera Y se ahí puede yo dije, identificar. me encanta, necesito saber más. Claro, no, y es como que... Ya te vas a presentar, Álvaro. Es como que todos pasamos por momentos grises, oscuros, ¿no? Y coño, esa reflexión de darle color a la vida. Claro, es como que, coño, tú estás en esos momentos difíciles y lo que buscas es sentirte bien, ¿me entiendes? Ser feliz, estar alegre, disfrutar momentos, no sé, sencillos, pero a veces es muy difícil. Y es muy importante, ahora me presento. Bienvenido, Álvaro. Ahora me presento. Es que esto me parece precioso. Es muy importante ahí el papel de las emociones, ¿no? No solo la emoción que buscas de ser feliz, sino las emociones negativas están para algo, ¿no? Como el enfado está para señalarte que estás donde no quieres estar, Claro. o que se están transgrediendo tus límites. En este caso es la frustración. Y es aceptar que está frustrado. Coño, aceptar sí, la sí, frustración es el primer paso para decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Claro. ¿Ahora qué quiero? Bueno, venga, me presento. Adelante. Por favor. Adelante. Primero que todo, muchísimas gracias. Me habéis A dejado ti. sin palabras. Me has dejado sin palabras con esa introducción. Es preciosa. Estoy luchando contra la síndrome del impostor. Tranquilo, que aquí lo Típico. tenemos. Y bueno, y muchísimas gracias por invitarme A a ti por vuestro venir. podcast, A ti que es por algo venir. muy bonito, muy personal. Muchas gracias. Muy íntimo de los hermanos. Y para mí es muy halagador. Pues pensar que mi historia, que es una historia, no es una gran historia de superación, sino una historia profesional que es interesante o que puede ser interesante para quienes os siguen, pues es muy halagador. Me siento muy feliz. Sí. Seguramente vas a ser un fijo. Tratamos de que los invitados bueno, todos, la verdad, porque todos impactan de alguna forma en la comunidad.
sean un fijo, ¿no? Entonces, Pues yo encantado. vamos a tener una conversación en la que la gente te va a conocer, pero imagínate la cantidad de temas que podemos hablar, Álvaro. Sí, no. O sea, yo la siento cantidad que- de episodios que podemos hacer con tus conocimientos es infinita. Así que de una te hago la invitación a cuando volvamos de las vacaciones y todo esto, pues que nos inventemos episodios, que nos propongas cosas. Chicos, quisiera hacer esto y le damos para adelante, ¿sabes? Pues de una aceptado. Genial. Vamos, qué bien. Vale, ¿te quieres, no sé, quieres decir algo más? Aquí nosotros hicimos unas preguntitas que, bueno, como te expliqué, nos estructuramos, pero no estructurados. O sea, Sí. fluimos demasiado y Exactamente. nos gusta mucho improvisar. Luego nos introduciremos más en eso de la improvisación. Entonces, quisiera que nos contaras cómo comenzaste tu camino profesional. O sea, si quieres decirnos qué estudiaste, Sí. cómo tú llegaste, porque yo te conocí trabajando en una empresa muy importante. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo llegaste o cómo comenzó todo hasta ese punto. Ujú. Bueno, yo mis primeros trabajos, mi primer trabajo que me hizo muchísima ilusión era repartir publicidad en la puerta del metro y en, No y en los jodas. parabrisas, Ok. pero yo tenía una necesidad de sentirme útil importante, ¿no? Eran 16 años. Bueno, hice de todo, o sea, socorrista, monitor de natación, camarero, comercial, Claro. vender alarmas, pero bueno, ya lo que es Yo también. lo que ya empecé el mundo en la universidad y yo estudié ciencias empresariales. Para mí era muy de vocación. A mí realmente me atraía muchísimo todo el tema de la economía, de las empresas. Más tarde entendí que era una vocación que venía mucho pues de expectativas de éxito, ¿no? De lo que Sí, crees que se totalmente. espera 100% de te ti. entiendo. Entonces, con los años, esa vocación ha dado lugar a otras, que luego hablaremos de ello. Pero bueno, yo estudié ciencias empresariales, estudié un máster en emprendimiento, hice un curso más porque aquí en España cambiaron los planes de estudios y se acabó, bueno, se extinguió el plan de estudios anterior, empezó el Ok. plan Boe de Bolonia, hice un grado en comercio y finalicé con un MBA. Ok. Tuve la inmensa fortuna de que mi familia me podía costear los estudios, bien. aunque yo a la vez trabajaba y demás. Y bueno, además aproveché becas y tal, y pues pude estudiar bastante y bueno, pues yo terminé de estudiar con 23 años. ¿Qué edad tienes ahora, Álvaro? Yo tengo 35 años. Coño, para te ves súper bien, 36. cabrón. Gracias. Te ves de 30 o menos, ¿eh? Los antioxidantes Claro. y el deporte, recomendación. Importante, sí. Hagan deporte. Tengo la suerte, eso lo decía antes, tengo la suerte, yo tengo un problemilla de visión, Ajá. por el cual llevo tomando antioxidantes desde los 19 años y pues, Coño. algo se tenía que notar. Oxidado no Coño. está. Oxidado es Oxidado. Bueno, el caso, que yo empecé a trabajar ya terminó la etapa universitaria a los 23 años. Ujú. También es que como cumplo en diciembre, empecé con 17, o sea, bueno, todo fue rápido. Claro. Y bueno, empecé trabajando en una consultora de negocio, no una Big Four ni similar, una empresa muy, muy pequeñita que estaba especializada en expansión de empresas y sistema de franquicias. Y bueno, pues un primer destino profesional para lo que yo buscaba entonces perfecto. Claro. La consultoría te da la oportunidad de conocer muchos sectores, de conocer muchas personas, muchas empresas. Yo soy una persona dispersa, yo soy una persona de apertura y exploración, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el estar conociendo diferentes realidades y no quedarme enlatado en un discurso. Entonces, a mí lo de a la vez estar teniendo pues un cliente que era sector retail, de tiendas, otro cliente, pues hostelería, servicios a empresas, servicios sanitarios. A mí eso me gustaba mucho. A Lori que... por dentro. Sí. Aunque luego al final ibas descubriendo que había como unas líneas transversales, ¿no? Que entendiendo ciertas líneas podías entender cualquier tipo de modelo de negocio. Claro. Bueno, pues en esta empresa estuve 1 año y medio, más o menos. Típico caso, o sea, si ahora parezco más joven, con 23 años parecía aún Claro, más. Me Chaval, pasaba. Además, yo era un chaval, yo era muy chaval. Claro. Ya. Yo tenía un hablar así como muy
muy de calle, tal. Claro. Y yo estaba en un entorno muy, muy pijo, ¿no? Muy elegante. Ok. Entonces, esto también lo cuento porque luego me vais a preguntar por el tema del teatro. Aquí empiezan aspectos como el sentir que tienes que ser algo que no eres, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Qué peo esa mierda, sí. Iba en traje, corbata, era muy niño, ahí fue cuando me empecé a dejar barba. Claro. Buscas una manera de hablar, necesitas hablar con propiedad, necesitas... Álvaro, y que tengo que verme mayor de alguna forma, ¿qué hago? Tengo que verme mayor, iba con gafas a la oficina, yo odio las gafas, pero tío, las gafas me hacen parecer más... Más interesante. Adulto, claro. Más estudiante. Exacto, más estudioso, sí, sí, Sí. sí. Y bueno, el caso, estuve 1 año y medio en esta consultora. Me fui con un cliente que era una startup que también hacía consultoría, pero otro tipo de consultoría para clínicas dentales. Y era consultoría no tanto de modelo de negocio, estrategia y demás, sino era de gestión de equipos, gestión comercial, marketing, comunicación. Y era una empresa pues muy, muy joven. Socios pues no eran personas con un gran background profesional empresarial. Nos hemos coordinado. Estamos sincronizados. Vamos a cantar. Y... vale. Bueno, era una startup, tenía muy poquito presupuesto y, bueno, fruto de nuestra relación como cliente-consultor, me ofrecen la posibilidad de ir como director, como Coño, qué adjunto de bien. dirección. Yo tenía 24 años. Joder. Tengo que decir que yo estaba... Un director joven, ¿eh? Director joven. Ahora, ¿cuántos? Me cayeron por todos lados. Yo estaba mal en el empleo anterior, estaba quemado. Claro. Yo no terminé de conectar con... Aunque el empleo tenía cosas que me gustaban mucho, pero a nivel de cultura y de valores no encajamos en absoluto. No... ¿Te puedo preguntar qué se hace en una consultoría? En ese tipo de consultorías, ¿qué se hace? En concreto, en la primera, pues, sus clientes son pequeñas empresas que quieren franquiciarse. Ah, ok. Entonces había una primera fase de, vale, pues vamos a entender cuál es tu modelo de negocio actual, Ujú. a quién te diriges, cómo generas dinero, ¿no? ¿Qué es lo que vendes, cuál es tu propuesta de valor, por qué canales, qué te diferencia, etcétera. Y, vale, quieres expandirte, vamos a ver si el modelo de franquicia es el adecuado, te explicamos, hay una labor pedagógica en la consultoría, pues en qué consiste el modelo de franquicia. Por supuesto iba a ser el adecuado, porque... Obvio, no, Siempre es tengo que el vender. adecuado, claro. Ay, y entonces te vamos a guiar en cómo llevar a cabo ese modelo. Entonces, bueno, pues toda la fase de planificación estratégica de cómo se va a llevar a cabo esa expansión, manuales de negocio, contratos, plan financiero. Y luego había una parte también muy ejecutiva, muy comercial, que es lo que a mí más me penalizó, que era de ayudarte a buscar los franquiciados, o sea, inversores en tu negocio. Coño, claro. Yo tenía mucha vocación por la parte de consultoría, por la parte de hacer el estudio de mercado, el modelo de negocio, plan financiero y demás. Y la parte comercial, no soy una persona comercial, he vendido, pero bueno, ese tipo de negocio, ese tipo de servicios no me sentía muy cómodo vendiéndolo y tampoco era yo la persona para venderlo. O sea, imagínate que te vas a gastar 60.000 euros de derecho de canon de entrada para ser franquiciado de un negocio, más luego la obra o lo que necesites de inversión, y esto te lo está contando ese chaval de 23 años que se acaba de dejar barba para dar el pego. Te entiendo, claro. Y que tiene un hablar muy chaval. Claro. No... Tienes que meterte en este café, tronco. Tal. Claro. Bueno, pues el modelo de negocio tiene una rentabilidad. No colaba. Total. Coño, claro. Había un gap, por lo que sea, había un gap. Yo sí mi visual, me lo estoy imaginando así, que No, sí. no, sí, Álvaro sí. con un señor así explicándole todo. No, y tú encima sintiéndote como que ¿qué coño Claro, estoy porque haciendo? si al final tú no te lo crees, hermano. Totalmente. Sí. Luego os contaré otra experiencia también de intentar vender lo que no podía vender. Y además que yo llegaba a la oficina, llevaba con mi abrigo de plumas, la mochila de la discoteca de festival de ese verano. Llegaba a la oficina, me quitaba todo, en traje, las gafas. Claro. Bueno, de ahí fui a la consultora esta donde entré pues como adjunto de dirección o director de oficina, o cada día le poníamos un nombre. El caso es que yo ahí tenía 24 años, abría y cerraba la oficina, gestionaba personal, gestionaba clientes, gestionaba proveedores. Coño, O sea, hacías un montón. ¿Ganabas bien por lo menos? bueno,
gestionaba todo lo que los socios no eran capaces de gestionar por falta de formación. Y yo tenía la formación, pero ningún tipo de experiencia. Claro. Y el sentido común lo estaba desarrollando. O sea que, bueno. Pero El menos común de los sentidos, ojo. el menos común de los sentidos. Fue una historia, en realidad fue una historia muy bonita. Yo, como digo, estaba quemado en lo anterior. Necesitaba un cambio. Claro. Hablábamos antes de los colores. Esta oficina estaba en un ático, en una zona de Madrid que a mí me gustaba mucho, donde yo estaba empezando a generar vida y mucho círculo social y temas muy importantes para mí. Estaba muy cerca, era un ático donde entraba todo Mucha luz. Yo Claro. necesito luz. Yo también. Decorado de colores. Pues esta empresa hacía, entre otras cosas, pues se llevaba marketing y diseño para temas de clínicas. Tenían un artista, tenían un tío que era pintor, Ah, coño. es pintor. Y él había llevado la decoración de la oficina y era preciosa, era todo gente joven. Coño, qué bien. Esto es la empresa donde eres director. La startup, sí, donde dentro de director o de Es adjunto que, de dirección. por lo menos a mí me pasa que ya yo veo un lugar que visualmente me alimente, ya yo me siento cómoda, ¿sabes? Tú sabes que yo le tengo mucho miedo a las startups. En el Sí. sentido que las startups, o sea, muchas están muy bien, pero en su mayoría son personas tratando de hacerse, ¿no? Sí. Tratando de crear algo prácticamente desde la nada. Hay muchas cosas. No entiendo la diferencia entre una startup y una empresa pequeña o una pyme, ya me lo dirás. Pero es como que siempre, coño, no te puedo pagar, o no te puedo pagar tanto porque estamos arrancando. Y la idea es que todos crezcamos y que tú seas, no sé, un alto cargo o que te lleves un Sí. porcentaje tal. Y muchas veces viene desde la buena intención, pero muchas veces no, ¿sabes? Sí, Y mucha total. gente lo critica. En LinkedIn hay muchas conversaciones acerca de eso, como que, cabrón, no estoy para colaborar, ¿me entiendes? O sea, Claro. tengo que vivir, tengo que trabajar, tengo que monetizar esto. Absolutamente. Yo también tenía la duda sobre la diferencia entre una startup y una pyme. Yo soy ingeniera industrial, entonces sé sobre pymes y sobre empresas, pero cuando yo lo estudié, Ujú. no estaban las startups, No, no por favor, existía ese claro. término, ¿sabes? Entonces Claro. a mí se me parece como mucho, pero no sé si es que hay una diferencia como tal. Bueno, yo creo que el término es un modismo, es una moda Ok. y al final lo que quiere decir es que es de reciente creación. Ah, O sea, una pyme, si la Claro, una montas pyme hoy, puede una tener empresa ya. pequeña. es una claro. startup. Ah, ok. Claro, por ejemplo, y cuando estaba estudiando, utilizaba mucho la empresa de mi padrino, que es una pyme. Pero esa empresa ya cuando yo nací tenía años. Claro. Entonces yo hacía todos mis proyectos y todos mis trabajos ahí en esa empresa y era la pyme, era la pyme, la pyme, la pyme. Claro, una pyme va a ser, antes era pyme desde que salía Claro, hasta ahora, porque sigue existiendo. claro, pero ella en su momento fue una startup. En su momento fue una startup, claro, cuando ya yo comencé que la utilizaba mientras estudiaba, era una pyme. Bueno, imagínate, una startup de indumentaria Yo me acuerdo. industrial. Sí. Qué locura. Qué Bueno, y yo me acuerdo que yo decía, yo quiero tener mi pyme, claro. porque es una empresa pequeña, o sea, y puede durar muchos años y te puede dar... Porque en el caso de la empresa, era una empresa familiar, la de mi padrino. Entonces era como que viven súper bien y aparte en Venezuela, no sé, como que yo digo, la gente que emprende en Venezuela vive de pinga. Sí, 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 sí. Vive de pinga, o sea, Sí, y les viven va muy la bien. vida y viaja. y hacen Sí, de- la carga impositiva en Venezuela no es muy alta. No. O sea, Encima... fuera un paraíso. Claro, sí, bueno, es un paraíso fiscal literalmente ahora. Y creo que todo el mundo tiene que emprender en Venezuela. Pero bueno, Álvaro, mira, me gustaría que nos conversaras un poquito más de ti. Porque, Sí. de dónde viene esto de los soft skills? ¿Cómo identificas que son tan importantes para una empresa, para un líder? Porque también capacitas líderes, ¿no? de empresas. Háblanos un poquito de eso, ¿por qué es tan importante? Bueno, para mí, ¿de dónde viene? Es otra vocación personal. Ok. Yo, la verdad es que he tenido el privilegio de que mi carrera profesional la he podido ir dirigiendo según vocación. Ok, He tenido la capacidad de decir, pues ahora por aquí no, quiero ir por aquí. El tema de... a mí siempre desde pequeño, tenía mucha inquietud por entenderme. claro. Yo hacía cosas, era muy revoltoso y yo necesitaba entenderme, entonces de ahí todo lo que yo
pues caía en mis manos a lo mejor periódicos, revistas, temas de psicología, tal, pues siempre lo leía. Luego las series, a mí me encantaban las típicas series de estas de... joder, ¿cómo se dice? Estos cazadores de mentes, ok. Bueno, análisis de Mindhunter- conducta. Mindhunter específicamente es... Mindhunter. No sé por qué la cancelaron, su puta madre. El Mentalista. El Mentalista. A mí eso me alucinaba, ¿no? Entonces, cuando estudiaba el MBA, recuerdo que, bueno, ahí ya había profesores que nos hablaban un poco de las habilidades interpersonales y a mí era donde se me activaban todas las Decías antenas. como que, coño, qué Eso. interesante esto. Sí, me encanta esto. Y de hecho, alguien dijo, algún profesor recuerdo que dijo, es que detrás de todo, detrás de un país, de una institución, detrás de una oficina, detrás de una empresa, detrás de... Lo que hay son personas. Entonces, Claro. entiende eso y lo entiendes todo. Claro. Y se me quedó ya tan arraigado que, estamos hablando del 2013, hice un blog y el blog se llamaba Business and People, en el sentido de, yo quiero ir al plano humano, quiero ir Claro. al plano de las personas de los negocios, ¿no? ¿Cuándo realmente lo empiezo a interiorizar o lo empiezo a trabajar como algo que yo pueda ofrecer? Bueno, hay un punto de inflexión en mi vida que, bueno, creo que luego me vais a preguntar cuándo aparece el teatro y demás. Sí, Pero mira, no estamos estructurados. Vale, Si tú pues- sientes que lo quieres contar, exactamente. Vale. suéltelo. Voy a hacer un pelín de contexto, creo a veces contextualizo demasiado, ¿vale? Si me largo demasiado me... Tranquilo, tú dale. Bueno, hay un momento de inflexión en mi vida que es ese momento gris. Yo era autónomo, freelance desde el 2016, más o menos. Estamos hablando del 2018, ya había hecho una travesía por el desierto. Lo había pasado... o sea, ¿Pero había- literal o figurativamente? figurativamente. Ok. Quiero decir, mi último trabajo, bueno, yo hice un proyecto con una empresa para abrir oficina en Madrid, una parte comercial, donde luego tenía que vender cosas que no... Que no te molaban. Y entonces yo ahí consumí los ahorros, consumí el finiquito, iba tirando de tarjeta de crédito, y fui haciendo deuda. Por suerte vivía en casa de mi De tus madre, padres, claro, claro. sí podía. Y además fue un momento un poco complicado porque, o sea, os había contado hay un tercer empleo, pero todo era como, no había una línea demasiado que conectase demasiado, o sea, todo estaba conectado por la estrategia de negocio. Luego estuve en una oficina pues haciendo de nuevo pues como administración, gestión y un poco de todo, pero cuando yo abandoné eso para hacer este proyecto que decía de abrir oficina en Madrid, era de nuevo una consultora de clínicas dentales. Yo de repente me veo y terminamos ese proyecto porque no sale adelante. Digo, ¿qué ofrezco yo al mundo laboral? ¿Cuál es mi perfil? ¿Cuál es mi titular? No lo sé. Podría ser consultor de negocio, pero sigo pareciendo demasiado joven y tampoco sé si es lo que quiero, ¿no? Entonces, es un momento, en ese momento en la industria se hablaba mucho de transformación digital. A mí esto me llama porque habla mucho del cambio, ¿no? Y es algo que lleva conmigo. Y entonces empiezo a formarme de la manera que podía, que era gratis. Todo. Conocemos el sentimiento. Sí. Ahí, mira, me vino muy bien la newsletter de un antiguo profesor que lo voy a recomendar, se llama Wilhelm Leib, muy difícil de escribir, W-H-I-L. Luego nos los pasas para escribirlo por acá. Es una persona que todas las semanas hace una recopilación de eventos, conferencias, charlas, networking que va a haber en Madrid, de sector emprendimiento, sector Ok, tecnológico. qué guapo. Lo buscaré. Bueno, pues yo me pasé 1 año y medio yendo a todo, o sea, casi todo. Hubo una vez que hice una memoria para una entrevista de trabajo de las charlas a lo que había ido y salieron más de 100 y pico. No jodas, Entonces, un montón. Yo empecé a coger mucho discurso, a entender mucho todo lo que era el mundo de la transformación digital, el mundo de la innovación, donde pues está también metodologías como el diseño estratégico, marcos de trabajo ágiles, etcétera. Yo empezaba a empaparme de todo eso e iba teniendo clientes pequeños que también fueron botes salvavidas y demás, donde más se aprende, pymes y demás. Pero hay un momento en el que yo veo una oferta de trabajo para una gran empresa, una corporate grande que está en una de las torres de aquí de Madrid. ¿Se puede saber el nombre? ¿O preferiblemente no? Bueno, se Como tú lo puede intuir, pero por si A acaso digo algo luego que no sea Sí. positivo, Ok, vamos sin a dejarlo en una gran corporate. ¿Era una consultora? No. Ok. Ya esto va acotando bastante. Ok. Dentro de las 5 torres que hay en Madrid, pues una de ellas. Bueno, en fin,
buscaban a alguien freelance que pudiese, que viniese del mundo de transformación digital Ujú. y que tuviese conocimiento en procesos de compras y administración. Y dije, bueno, freelance soy. Transformación digital me he tragado todas las charlas. Claro. La o sea, teoría, dudo que alguien sepa más que yo de esto. por lo menos la teoría me la sé. Claro. Y sí que he estado en el lado de administración de empresas, Claro. sí que he hecho mucha negociación con proveedores, negociación de contratos, tal. Venga, para allá que... Entonces empecé el proceso de selección y bueno, me cogieron. Pero tampoco sabía muy bien lo que buscaban. Era Claro. en una empresa donde se estaba empezando a desarrollar una transformación digital hecha muy a saco, o sea, con mucha decisión, y entonces quienes estaban liderando la transformación digital pues realmente estaban poniendo nerviosa a toda la organización. Coño. Indicador de que se estaba haciendo bien, yo creo. Claro. Y entonces desde el área de compras necesitaban entender ese idioma Claro. y necesitaban también agilizar un poco su relación. Entonces dijeron, vamos a buscar a alguien que hable ese idioma y se lo metemos. Claro. Entonces, porque plantas estaba en una planta, o sea, Ajá. perdón, compras estaba en una planta y transformación digital estaba en otra planta. Y yo estuve, el primer día fui a compras, pero a partir de ahí a mí me dijeron, te bajas a la planta de transformación digital, que los sitios son móviles y te sientas donde quieras y te vas empapando. Entonces llegué ahí, los sitios eran móviles, pero me echaban de todas las sillas. ¿En serio? Sí, no, oye, que aquí, mira, aquí es que se sienta otra persona, tal cual, en fin. Ah, Entonces, Dios yo santo. me vi, ¡Por Dios! durante 1 año y medio estuve ahí metido en... Además, había gente ¿Y que me cómo te decía, sentías? A mí Vale. eso me llama demasiado en los procesos de donde uno se está redescubriendo, porque es una cuestión muy complicada lo que tú estás viviendo por dentro. Yo soy muy así, ¿sabes? ¿Te sentías Siempre capaz? le pregunto a las personas eso, ¿cómo te sentías? Claro. ¿Te sentías capaz? ¿Cómo te sentías en ese entorno como eso, que se supone que los puestos eran móviles, pero tú no te podías sentar donde querías? O sea, ¿cómo eso te hacía sentir? respondo por parte. Me sentía capaz porque también era mi última bala. Coño, yo claro. ya tenía 28 años, no había tenido una estabilidad profesional, no tenía un perfil definido. Habías quemado los barcos. Nunca había trabajado con grandes empresas, con marcas importantes. Yo ya había notado en mi intento de hacer clientes o procesos de selección en puestos que quería que se me cerraban puertas, que no tenía un Joder. gran currículum. Y esa era mi última gran esperanza, entonces era capaz. Claro. No había otra opción. ¿Cómo me sentía? Me sentí muy mal, porque además sucede una cosa en todas las empresas, compras es un departamento bastante odiado. No es un departamento... ¿Por qué? Pues porque son los que meten el hocico, meten las narices. Imagínate, transformación Ya. digital necesita contratar una startup, una tecnología, una plataforma y necesitan hacerlo rápido además. Entonces compras llega, no, ¿cómo que rápido? Claro, es el que pone límites, el que revisa, el No, pues que... mira, si es que lo tenemos clarísimo, tiene que ser esta empresa porque tiene esta tecnología. Ahora que no hay más empresas, vamos a hacer un proceso de 3 meses en el que vamos a Oh, licitar. claro, y decían, odio a este tipo. Claro, van a pasar por aquí por lo menos 6 empresas más, van a hacer Claro. un pliego de no sé qué, van a tal, un proceso bastante burocrático, y luego además vamos a negociar y vamos a apretar. Todo el mundo odiaba compras y entonces yo era una persona que ni siquiera era de la casa, como decían allí. Claro. No conoces los códigos, no conoces la jerarquía. ¿Eras externo o estabas contratado? Yo era Freelance, externo, ¿no? yo iba como freelance, yo iba Claro. como un implante. Esa es la cosa Claro, también. es que ahí entendí la importancia de los códigos. Por ejemplo, el collarcito, el lanyard con la identificación. Claro, con el nombre de la empresa, tal. Yo no tenía eso. Yo llevaba una tarjeta de visita y tenía que estar en las puertas, llamaba a seguridad y me tenía que identificar. Te entiendo tanto, eres un externo. Pero qué ladilla, porque yo digo, empresa, si me estás viendo, alguna empresa, si vas a llevar a alguien freelance, dale también la tarjeta, aunque sea temporal. No, y es que, y ahorita continúas, Porque Álvaro. es que es incómodo, o sea, piensen en las personas. No, pero es que pasa, escucha, yo en Uber, yo era externo, pero era, o sea, te hacían sentir tan externo que tu mail era pedrourdaneta@ext.uber.com. Entonces tú ibas a hablar con un, lo que sea, que era interno, y era como que, sí, claro, está, tu correo, y yo, pedrourdaneta@ext, y ya era como que, ah, eres externo, tal, estás con Adeco, que no sé qué. Y así exactamente lo mismo que los internos, ¿no?
no ganaba igual porque ellos ganaban más y tenían más beneficios, incluido Uber gratis. Pero te hacían sentir como un externo. Otra totalmente. clase, Era, otro estatus. Exactamente, eras como, y me Yo no disculpa, estoy de eras acuerdo como, con ese eras tipo de como un cosas. negro en la época de la esclavitud. Era como que, o un poquito después, cuando ya no eran esclavos, pero el racismo estaba a tope, era como que, pero bueno, tu color de piel, ¿sabes? Pero eso para el chico blanco heteronormativo fue muy bueno. O sea, yo Sí. sentí, coño, qué frustración. Joder, me Exacto, siento vivir la diferente. experiencia. Claro. Me siento... Y lo que me llevó fue a pasar de yo quiero ese lanyard, yo quiero eso, a decir yo no quiero eso. Claro. Sí. Yo no necesito el collarcito para sentirme validado. Yo No, estuve no. mucho tiempo intentándolo. Y es una cagada. Pero qué crack, o sea, necesito que me cuentes, si quieres, obviamente, el punto de inflexión en el que tú dijiste, ¿sabes qué, mamá huevo? Perdón, es que aquí somos groseros. ¿Sabes qué, mamá huevo? Yo no quiero tu cadenita, Sí, porque tu yo no la collarcito. necesito. Claro. O sea, cuéntame sobre eso. El primer día, claro, yo estaba muy solo además. O sea, a mí me lanzaron ahí. Ay, te entiendo, Sí te que entiendo. tenía como un jefe, había un tío súper majo que llevaba ya muchos años, pero que se fue al mes más o menos de llegar yo, entonces yo me quedé solo en esa planta donde... Y el primer día yendo a comer, y no hacíamos, por ejemplo, él se iba a comer a su casa y tal. Yendo a comer, pues había un chico majísimo también en esa planta, que además había sido también freelance y demás, Que te entendía. y que me acogió a comer en la mesa. Bueno, de hecho, él tuvo un gesto. Sergio, si algún día ves esto. Te queremos, Sergio. Calidad de persona, o sea, cosas que se ven. Dices, él me dijo, vente a comer con nosotros con este equipo. Era el equipo de ingeniería, tal. Gente que yo no conocía. Y cuando yo llego, pues como que no había sitio, tal. Y en general, como el grupo fue como, ¿quién es? Tal? No, es que no hay sitio. Típico. Y entonces Sergio, esta persona que me había dicho, vente con nosotros, se levantó y dijo, no, espérate. Y se vino conmigo solo a una mesa, para que comiésemos juntos, y me dijo... Sergio, qué les he- bello. y se fue de la mesa diciéndoles que habían sido muy, muy mal educados, a sus compañeros. Claro. Bueno, esta persona me dijo, bueno, supongo que querrás, era primer día o primeros días, supongo que querrás quedarte aquí hasta que te hagan el contrato fijo. Y dije, no, Es lo que todo el mundo quiere, claro. no. ¿No? No, yo aquí quiero estar como mucho, no sé. Lo que tenga que estar. Yo quiero hacer más cosas, yo no quiero... No, claro. Mira, era una empresa donde en general la gente hablaba bajito. La gente hablaba bajito, no levantaba la voz, salvo personalidades muy... este tipo de persona que va subiendo hacia el C-level porque es agresiva, tipo Trump, o sea, esta Claro. persona, me abro camino a base de entre narcisismo y tal. El resto hablaban bajito y tal, y era un lugar donde pues eso. Y yo sentía que la energía se me apagaba, ¿sabes? Que yo entraba allí, Se me caía. minimizaban como que... Vale, pues el punto de inflexión de mi vida. ¿Veis que hago contextos importantes? A mí me encanta porque es como un storytelling, entonces yo voy Claro. en la No, y historia. pones a la gente en contexto, es como que... Sí. Bueno, en este tiempo que no te he respondido a ti, pues ¿en qué momento paso de no quiero el collar, ¿no? Pues en el momento en que me doy cuenta que quiero el collar. Me doy cuenta que quiero el collar, digo, ¿por qué quiero el collar? Para ser uno más. Y dije, no, cuidadito. esto no me convence, no, yo paso. Y entonces esto me empezó a reafirmar más en mi autonomía. Yo ya llevaba años siendo freelance, yo quería ser freelance, yo tengo muy claro eso. Yo desde mi primer empleo me di cuenta de que me genera mucha frustración tener que meterme en una cultura con la que yo no esté 100% de acuerdo. Sí. Yo tengo mis valores, mi sentido de la ética, tal, el mío, no digo que yo tenga la verdad ni que Claro. yo diga el bien y el mal, pero tengo mi sentido y necesito estar en lugares que estén alineados con mis valores, ¿no? Y si no, lo paso mal y me frustro. Y además soy un poco hiperactivo, entonces también lo de estar en una oficina me Cumplir un frustra, horario, mucho tiempo tal. me frustra, horarios fijos me frustra. Y cuando algo se vicia, es decir, pasarme... cuando ya empiezo a escuchar lo mismo muchas veces y por ejemplo pues en la primera empresa hablar de franquicias, ya no podía más de franquicias. Segunda No, empresa, claro. clínicas dentales, ya no podía más. Necesito cambio. A mí me Y, pasa Dinamismo, eso. Claro. y sucede que es que me pasa hasta con los olores. Cuando ya estoy en un sitio que he olido demasiado, me empiezo o sea, soy así y entonces yo tenía O sea, en tu casa tú pones los olores diferentes cada mes. No tanto, pero es mi olor, es el olor de mi casa. Pero ir a un sitio, este olor no lo he escogido yo. Claro. Esta voz que estoy escuchando, esta persona, esto que dice, no. Pero yo no quiero estar aquí.
Claro, Bueno, y yo sí, yo escucharlo. pongo en mi casa dólares diferentes cada mes porque... No, pero claro, te entiendo, escucharlo, olerlo, todos los días Sí. lo mismo, es... ¿Sabes qué? Y empatizando con lo que tú estás diciendo, de la primera empresa donde yo trabajé aquí en España, es en donde nos conocimos, y eso yo lo agradezco de esa empresa, que esa empresa, la gente no era callada, la gente era muy... Claro, Y ahí te daban la oportunidad de que tú fueras tú. claro, Y eso me encantaba, la gente. O se sea, agradece algo mucho. que yo agradecí demasiado de esa empresa es la gente. Y de ahí tengo mis más grandes amigas que hice aquí en España. Y eso, porque si yo creo que yo, estando en la situación emocional que estaba en el 2021, que fue cuando yo comencé a trabajar, hubiese entrado a una empresa así que hablaran así. Yo me moría, hermano, pero muerta así. Claro, Kineri se llamaba, salió del grupo, se sí, sí, fue. sí. O sea, yo no sé. Yo creo que yo no lo hubiese soportado. Por eso también digo que la vida es muy sabia, chamo. O sea, a mí me puso en un lugar donde sabía que yo podía estar ahí, que me podía mantener mucho tiempo. Claro, es que lo necesitabas igual. Exacto. Empresa, no diremos el nombre, pero pues, yo me siento agradecidísimo, ¿eh? Esa empresa donde Sí. empezaste a trabajar. Bueno, y además había una cosa también, o sea, que con esto lo del collar, yo por suerte, o sea, esos primeros años de que si era la startup, director, luego emprendiendo, no sé qué, autónomo, yo tenía la sensación de que me había podido hacer a mí mismo, de que podía haber ido eligiendo, y entonces yo tenía claro que no iba... A mí esto de entrar en un sitio donde te hagan un plan de carrera y te vayan moviendo, oye, ahora te pasamos aquí y tal. No, no. Entonces, cuando me preguntó esta bella persona, Sergio, ¿te quieres quedar aquí? Y tal. No quiero, esto es un paso, esto es un paso. Ya. Y entonces cuando me di cuenta de que quería el collar fue cuando me reafirmé en que yo no soy de collares y entendía ese collar como el marcaje de las vacas. Claro. Y entonces empecé a verlo como, en realidad sois como esclavos. Claro, o una cadena de Dale. perros, ¿sabes? Es Como el cadena de típico- perro, Yo, es, mira, ¿no pertenezco sabes? a esta empresa, ¿no? Claro, Tío? claro, claro. ¿Y quién eres tú como persona detrás de Total. No, esa... y lo puto prescindible que eres en la vida para cualquiera. La gente no entiende eso. O sea, Y que después es acostumbrarte a estar en eso, porque a mi papá le pasó. Mi papá trabajó toda su vida en una empresa grandísima que, mira, si yo te contara los beneficios que tenía mi papá, tú dices, Dios mío, devuélveme a los 90 y ponme en Venezuela a trabajar en esa empresa. claro. Los beneficios que tenía mi papá en esa empresa eran brutales, espectaculares, hermosos. Pero eso, es como que toda una vida mi papá tuvo muchas oportunidades de crecer, pero Cambió la seguridad, la estabilidad. sí, cambió tal vez sus ganas por la estabilidad que le daba. No, y su talento. Yo creo que ella también lo hubiese pensado. No, y su talento. Y era lo que estábamos Sí. hablando hace rato de este tipo de Sylvester Stallone. Tú Cambió ves su esa si- talento. Sí, mi papá era un músico No, y espectacular. y el talento que tenía para dirigir, porque él para era hablar. supervisor. Entonces, claro, se encontraba en la misma empresa con personas que veían ese potencial y es típico, tú conoces a una persona de otra empresa en la empresa en la que estás, hablas con esa persona y esa persona te dice que habrá pasado como que, uff, tu perfil encaja mucho en nuestra empresa. Y a mi papá más de una vez le dijeron eso como que... Hasta pudo ser enchufado Sí, del sí, sí, gobierno. sí, ¿Tú te exactamente. acuerdas de eso? Es que estoy me Sí, estaba me acuerdo. acordando. Sí, en unas Y yo, coño, vacaciones. papá, por estar de dándotela de buena persona, no, la tuviéramos ahorita. Sí, no, pero bueno, es un tema ético que él tenía, Ético, sí, ¿sabes? mi papá era una persona muy Él ética. tenía Nosotros mucho- también dentro de todo. Sí, muchos valores de, coño, esto puede hacer daño, ¿no? Esto está bien, está mal. Él siempre tenía esa cuestión de, hay que hacer lo que está bien porque ya está. Entonces, él sacrificó mucho por eso, por estar. Y a veces yo me pongo en esa situación. Y yo soy un perro leal. Yo soy un perro leal. O Él sea, lo decía también, yo soy amigo, creo en los proyectos. Por eso es que te decía lo de las startups. A mí me coge una startup y me empieza a hablar del proyecto y me dice que no tengo sueldo, sino que tengo solo comisiones por ventas o lo que sea. Y yo, me encanta, quiero pertenecer, ¿sabes? Claro. Pero te das cuenta con el tiempo, va pasando el tiempo, vas madurando y dices, es que no eres imprescindible acá. Total, Y cuando no te necesiten, te van a dar una patada por ese culo y chao. totalmente. ¿Sabes? Y tú tienes que darte cuenta de eso
honrar el lugar en el que estás en ese momento y decir, está bien, lo agradezco, pero te necesito a ti lo mismo que tú me necesitas a mí. Total. ¿Me entiendes? Como que te necesito ahora y estamos bien, pero si me sale una oportunidad mejor donde yo pueda crecer y avanzar, te voy a dejar y ya está, y no es personal. Así como cuando tú me echas a mí porque no hay presupuesto. Tienes que recortar costes, me Porque vas a hay que echar. recortar presupuesto. No es personal y ya está. Pero bueno, vivimos con esa lealtad de eso, de pertenecer, ¿no? De que formar parte de la manada, del grupo. Acá se dice la expresión no vas a heredar la empresa. Exactamente. ¿No vas a Sa- qué? No a vas a heredar, heredarle. no vas a heredar. Ah, Hombre, salvo que sea la pyme familiar, Sí. pero Claro, pero no la vas a heredar. O sea, y eso es Total. una realidad. Mira, vamos a entrar ahora a una, como una sección que estamos implementando en nuestros últimos episodios, que es como un juego. Entonces, nosotros te vamos a decir una palabra y tú vas a explicar qué significa para ti esa palabra. Nos puedes decir lo que sientes o esto para mí es una situación que pasó o, ¿sabes? Un poco Vale. para jugar y conocerte. antes es que necesito ir haciendo checks. Tengo que cerrar. Vale, cierra. Os puedo contar. Perdón, sé que he hecho el contexto a lo mejor se ha comido el tiempo, pero No, para nada. Me Lo quedo que pasa con- es que nosotros somos todo lo contrario Vale. de ti. Dispersos. Vale, vale. Sí, porque es que vamos fluyendo tanto Claro. que nos agarramos de lo último que Es que me he quedado como si no hubiese cerrado el coche. Entonces tengo ahí un ruido. Cierra tu coche. Vale, hermano. bueno. Proceso de momento de inflexión. Estoy en este lugar, en la torre, alto, viendo todo Madrid. Frustrado, muy frustrado. También estaba en un momento personal malo, en una relación muy tóxica, tal. Todo gris, en mi trabajo no me gustaba, en donde estaba, además, como que me odiaban por ser el de compras y no sé qué. Y Joder, hay ¿en qué mal momento de tu vida estabas? Sí, tú dices, cuando comenzó el podcast dijiste, no es que yo tenga una historia así de tal, pero Marisco, todos tenemos una historia Claro. que para ti fue difícil y que no se te puede minimizar, ¿sabes? No, bueno, a ver, es de las suaves, ¿eh? O sea, hablábamos de los momentos duros, esto Bueno, es yo suave, Yo pero... tuve ese No. sentido como una plasta asquerosa. Es que no te quieran. Que tú no te sientas conforme en el lugar que estés. No, y habla Que eres de... externo. O sea, te digo yo porque tengo este síndrome de pertenecer y caer bien todo el tiempo, ¿no? Y que muy además estés pasando por problemas en tu relación. Es como que... No, para mí sí es Sí, algo duro. Autoestima, sí, eso o sea, lo es, ¿no? Venga, no lo voy a minimizar yo mismo. Exacto. No, Sí, no te minimices, Álvaro, autoestima, vamos. autoestima muy baja, tal. Bueno, pues el momento es un 2 de enero de... Oye, mi cumpleaños. El cumpleaños de Pedro. Pues el día de tu cumpleaños, Pedro. El 2 de enero de 2018 yo estaba en la torre, porque como era autónomo, Claro. día que no iba es día que no cobras. que no facturaba. Y entonces yo ese día, bueno, no sé si era 2018 o 2019, 2 de enero, estaba prácticamente solo Lógico. ahí, En el edificio. en el incluso. edificio, viendo todo Madrid, y tenía un sabor a frustración que ya no podía con él. Ya. Claro, Y esa joder. sensación de gris y tal. Y entonces dije, bueno, hay que hacer algo con esto. Voy a escribir un papel, o sea, voy a escribir lo que quiero. Es un ejercicio que había hecho ya hacía tiempo y me De di la cuenta... nada dijiste, voy a agarrar un papel y... Sí, porque lo hice en un momento dado de mi vida, o sea, al principio de mi carrera profesional, venga, objetivos, dónde quiero estar en 5 años y demás, y de repente llegó un día en que se haya cumplido y dije, Dios mío. Entonces dije, hay que volver a hacer esto. Entonces empecé por una pregunta que se me hizo muy difícil realmente aceptar que esa iba a ser la pregunta, que era, ¿qué quieres en tu vida? Porque se me hizo difícil porque yo sabía que la respuesta era todavía más difícil, porque a mí lo que me venía era colores que hablábamos antes. A mí me venía, quiero que en mi vida haya algo de arte, quiero que en mi vida haya dinamismo. Yo el arte ni lo había tocado, no había tocado nada artístico. Me sentía muy mayor para hacer grandes cambios. Digo, si ya me ha costado encauzar mi carrera profesional hacia la consultoría de negocio, ahora como le meto además una capa artística. Quería mucho trabajo con las personas, quería un trabajo más con personas, o sea, que fuese dinámico, en lugar de un Excel, un ordenador, un contrato, poder trabajar, poder tocarte o poder estar... Y Algo más personal. Y pasar un poquito a la barrera y hablar también, pues, de entrar en el mundo de emociones, de actitudes, Y entonces, bueno, yo empecé a escribir en la hoja lo que me gustaría que hubiese en mi vida. Y entonces
Y me costó ser sincero, ¿no? Porque eran cosas Cuesta mucho. que yo pensaba que no iba a poder alcanzar nunca. Y digo, esto va a ser más frustración cuando yo no lo alcance. Y entonces, bueno, yo lo escribí ahí. Quería una profesión que combinase un tema de artístico, que tuviese creatividad, que tuviese tema de personas, que yo había... pensaba que yo cuando he disfrutado, pues cuando he hecho formaciones, cuando he hecho talleres, tal... Y bueno, eso se quedó ahí en un papel. Ese día tomé una decisión que fue apuntarme a un curso de diseño de servicios. Diseño de servicios es parte de la metodología de diseño estratégico, de design thinking, que casualmente es un proceso de trabajo que tiene una parte de investigación, tiene una parte de estrategia de negocio, pero tiene una parte, la parte de investigación ha bebido mucho de la antropología, de la sociología, de la psicología, porque es investigación de usuarios, es pasar mucho a niveles de culturales, valores, visión del mundo, de las personas, expectativas, necesidades, miedos, antes de ponerte con un producto o servicio. Claro. Además es una metodología muy humanística porque lo que busca es aportar valor a las personas. No es tanto la conversión a ventas y sacar el dinero, sino eso tiene que venir como consecuencia de que tú le estás aportando un valor, resolviendo una frustración. Eso es de lo más difícil de identificar en una compañía, ¿eh? Para la parte de ventas, porque, o sea, yo que soy comercial, nosotros vamos a saco, ¿sabes? Entonces como que vender, no se trata de eso, se trata más de cómo podemos ayudar y que el dinero, ¿no? O la venta sea una consecuencia de eso. Es que yo por eso, por mucho tiempo le tuve como tanta resistencia a la venta, porque yo decía, es que no puede ser que todos los traten como si fuera lo mismo. No tiene que ser Y es así. que, porque es que yo tampoco soy así, ¿sabes? Yo necesito profundizar en la persona y No tiene que ser el típico y darle speech la vuelta. Exacto. Que si te hacen una objeción, te vas a la respuesta 3, o si te hacen esta objeción es la respuesta 2. O sea, no tiene que ser así. O sea, creo que lejos de eso. Pues esta forma de trabajo tiene esa filosofía, ¿no? Entonces ahí ya me encajaba. Y luego tiene otros momentos en los que entra la estrategia de negocio, en la conceptualización de modelos de negocio, de servicios, productos, que tenía sentido con mi background. Y luego tiene momentos de creatividad, donde a lo mejor coges el equipo de una empresa y les sacudes la cabeza, les haces técnicas de pensamiento lateral, de creatividad, para generar posibles líneas de trabajo. Además consigas hacer pensamiento disruptivo lateral, pues más puedes estar favoreciendo la capacidad de innovar. Y entonces dije, wow, que esto tiene lo que yo ando buscando. Claro. Lo tiene un poco todo y además por fin tiene sentido con mi trayectoria. Le cierra un poco el círculo de donde vengo. Claro. Bueno, pues me apunté a ese curso que me lo recomendó un muy buen amigo mío, Joe. Y en ese curso pasaron dos cosas. En ese curso conocí a la persona que hoy es mi pareja, Okay. Alicia, fue mi profesora. Fue profesora, al cabo de algunos años pues colaboramos, nos enamoramos y así, entonces ha sido profesora, pareja, mentora, o sea, es de las personas de las que más he aprendido. Pero mira, yo lo que digo es que es importante que la persona con la que tú estés te expanda y te ayude a crecer. O sea, si no es así, hermano, no. Mira, es que Fuera. Para amar te tiene que inspirar esa persona. O sea, tú tienes que, sí, tienes que sentir, ¿cómo decirlo? Admiración por esa persona. Y esa persona, o sea, el amor entra por la admiración. Si eso es lo que decía Platón. El amor platónico es la admiración. Es la admiración, correcto. Si tu pareja no siente esa admiración por ti, es que tú no te No, puedes es sentir que no hay inspirado amor. tampoco, ¿no? Y tienes que identificar, un pequeño paréntesis en lo que decía Álvaro, tienes que identificar qué roles estás tomando en la pareja, porque si tu pareja no te admira, entonces puede incluso que te esté maternando, o te esté paternando, o esté buscando en ti algo que le falta a ella, ¿me entiendes? O a él. O peor aún, necesita que no brilles para sentirse más. Sí, exactamente. Entonces, pregunta clave cuando estás haciendo una pareja o con tu pareja actualmente, me admira, la admiro, me gusta lo que es, y creo que eso puede responder muchas otras preguntas. Continúa, Álvaro. Bueno, pues es una persona que además me sanó. O sea, es una persona que tú contactas con ella y sana. Y no lo hizo conmigo, pero es que yo lo veo que lo hace con sus amistades y demás.
Y bueno, sé que hay preguntas de cómo, o sea, parte de crecimiento profesional también es humano, o sea que todo que agradecer a Ali. Hay otra cosa que sucede en ese curso y es que nos meten en una sesión de improvisación teatral. Ah, qué guapo eso. Qué guapo eso. O sea, siempre me... Yo también. O sea, es que a mí la improvisación me gusta A mí mucho. también. O sea, nosotros improvisamos por... Por naturaleza. y por divertirnos, ¿sabes? O sea, nos inventamos un personaje, tal, y lo desarrollamos. En estos días me pasó, y ya vas a continuar, Álvaro, con un jugo. Que estábamos comiendo en la casa de mis cuñadas, entonces me inventé un personaje que, que amaba ay, ¿cómo es que se llama esta bebida? El Aquarius, pero del rojo, que es el nuevo. Entonces me inventé un personaje que amaba el Aquarius del rojo y que no lo había conseguido nunca, ¿no? Entonces mi amigo, Nacho, que también es medio loco, me dice, después de que cuento la historia, porque sabe a dónde yo iba, saca Eso un es lo Aquarius. cool de improvisar. Claro, Que saca un tenga Aqua- gente al lado que te siga el juego. Claro, total que mi personaje nunca consiguió el Aquarius rojo y pues pasó por una travesía, no lo logró, pero no pierde la esperanza y con una sonrisa en la cara lo dijo. No pierdo la esperanza de algún día conseguir el Aquarius rojo. Y mi amigo Nacho me dice, pues Pedro. Y saca un Aquarius rojo. Y claro, yo hago como que me pongo a llorar después de tantos años. Pero fue por divertirme, pues, ¿me entiendes? Me tienes que invitar a una clase de eso. Sí, a Improvisar. mí también, por favor. Bueno, yo fui a una. ¿Te estuviste? Sí, es que improvisar es jugar, te sumerges. Y esto es lo que nos sucedió cuando nos dio en esta clase. Nadie nos explicó por qué había una clase de impro en el máster. Yo esto lo entendí años más tarde. Pero, ¿Años? Es cuando yo empecé a meter la impro como herramienta en talleres y en procesos de... entonces vino un tío así con pinta como de loco, con los pelos así locos, tal, y nos hizo una sesión donde nos explotó la cabeza. Yo venía de la oficina de hablar bajito. Claro, yo estaba ahí y venía con mi camisa metida por dentro, apretado, Claro. tal, no sé qué, y de repente estábamos haciendo el imbécil. Claro. De repente yo, que era una persona con mucho sentido del ridículo, lo había perdido y todo... Sentido del ridículo en el sentido de que no te gustaba hacer el ridículo. Tenía mucho sentido, mucha vergüenza, tenía claro. mucho miedo de exponerme, Claro. todo el rato intentando ser comedido y perfecto porque me daba mucho miedo hacer el Mira, ridículo. yo siempre he dicho, desde que soy adolescente, yo he dicho, yo soy el ridículo. Sois improvisadores natos, lo sabéis, ¿no? Sí. Tenéis la... Es que, por ejemplo, cuando estaba en bachillerato, yo tuve como en bachillerato, bueno, lo que pasa es que en Venezuela se le dice bachillerato desde que tú pasas a De la... tercera, sí, cuarto y quinto año. No, pero se le dice bachillerato a todo desde primer año. Sí. Entonces, pero se me explotó cuando pasé al bachillerato. Y era que yo cantaba, inventaba canciones, escuchaba una canción y yo le cambiaba la letra en 3 segundos, que ese es uno de mis dones, cambiarle la letra a las canciones a Accidental, propósito exactamente. y accidentalmente. Y entonces salía a la calle y cantaba y tal, y la gente me decía, a ti, muchas veces me decían, pero a ti no te da pena, en Venezuela pena es vergüenza. Y a ti no te da pena, te la pasas haciendo el ridículo por ahí. Y le dije, creo que fue una señora que me dijo, le dije, yo soy el ridículo. Y seguí, y la tipa se quedó como que, no me da pena hacer el ridículo, yo nací para esto. Es que eso que dijiste es súper potente porque yo me adueño del ridículo. No puedes hacerme ya nada. No. O sea, No puedes hacerme daño. te has empoderado de la Te manera más blindas. absoluta. Te blindas. ¿Ahora qué? O sea, sí. Bueno, pues los compañeras de la clase nos mirábamos como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, es como que el tiempo se ha No detenido, entendían. hemos vuelto a ser niños pequeños, ha sido un estado como si nos hubiesen drogado, o sea, nuestro cerebro ha estado dando palmas. Wow, y esto no se podría volver a este estado más a menudo, tal. Y yo miraba a ese tío y decía, ¿y a este tío le pagan por esto? Y entonces pensé, yo me he equivocado mucho en la vida. Claro, O sea, claro. Si tú puedes Estoy conseguir perdiendo el tiempo. que te paguen por hacerle a la gente vivir esto, yo me he equivocado del todo en la vida. Entonces, cuando después Coño, de... hiciste un clic muy potente ahí. Pero no me lo planteé.
Pero luego pasaron cosas y cuando de repente, 4 o 5 años más tarde, me veo en una escuela de negocios dando una clase de impro y estallándole la cabeza a la gente que venía también de sus oficinas y tal, pero es una escuela de negocios, de repente estaba ahí, de repente me acordé de ese momento en el que miré a esa persona, que hoy en día es un amigo porque acabé en su escuela y tal, y me acordé de esa frase que resonó en mi cabeza de, pero le pagan por eso, o sea, se puede... Y entonces cuando de repente me vi ahí, o sea, de estas veces que te cae un escalofrío gustoso. Claro, Sí, 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 que es muy- Hostia, El- lo he hecho. Pero, bueno, eso, me apunté a este curso donde me aparecieron estas dos cositas. La impro se quedó ahí, no la volví a tocar hasta como un año después, debido a una ruptura. Por lo tanto, también esa profesora que acabó siendo mi pareja también vino años después, pero bueno, gracias a ese curso sí que me especialicé en una metodología de trabajo que por fin me convencía, que por fin estaba alineada conmigo, que por fin me tocaba. Ok. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas impro? Juego. Suspender el juicio, suspender tu necesidad de estar haciendo las cosas bien perfectas. Autenticidad. Qué guapo. ¿Y qué se te viene cuando escuchas autenticidad? Un escalofrío. Porque por todo esto que os he contado, una de las cosas, lo que buscaba en la impro y lo que me cautivó de la impro era la autenticidad. Yo veía, por ejemplo, a mis profesores y me seducía su autenticidad. Y yo me sentía totalmente lo contrario. Una ropa que no era la que yo querría, una manera de expresarme que no sería la mía. Entonces, la autenticidad para mí es liberación. ¿Sabes qué? Yo, por mucho tiempo, en este proceso, en mi proceso gris, yo decía, ¿cómo puedo volver a ser auténtica? ¿Qué es ser auténtica? Porque yo soy yo. Entonces, ¿cómo yo puedo volver a ser auténtica y Sí, cómo...? son este tipo de preguntas que te Mierda, hacen... porque es que yo soy una persona muy espiritual. Entonces, sí me gustan mucho los oráculos y todo eso. Entonces, me sacaba una cartita del oráculo. Tienes que autenticidad. Estoy en terapia psicológica también por todo el proceso que hemos vivido. La psicóloga, Neri, autenticidad. Tú, sé auténtica. Muestra tu verdad. Sé tu verdad. Mierda, pero... No, es difícil. Yo, ¿cómo? Pero, y yo una vez frustrada le dije a mi psicóloga, ¿pero qué? Estoy actuando. O sea, yo estoy siendo yo. Y claro, obviamente uno está pasando por un momento gris, donde las cosas tal vez están blanco y negro, y me di cuenta que ser auténtica es darle color a la vida, ¿sabes? Es cuando es esa sensación de estar agradecida, es esa sensación de ver las oportunidades en las cosas que tienes, es esa sensación de ver oportunidades y de ver la gracia en las personas que tú tienes alrededor. Sí, porque el ser tú mismo, ¿no? El típico sé tú mismo. Entras en una disyuntiva filosófica muy potente, porque sé tú mismo, ¿quién soy yo? ¿Y cómo? ¿Cómo yo sé que no Entonces, estoy siendo yo? Esa era mi pregunta. es- ¿Cómo yo sé que no estoy siendo yo si yo siento que estoy siendo yo? Exactamente, entonces, ¿qué soy yo? No, bueno, yo soy ingeniero industrial. No, esa es mi profesión. Pero ¿qué soy yo? Entras en un bucle A mí de yo decía preguntas mucho, filosóficas muy potentes. ¿Qué soy yo? Bueno, yo soy mamá. Sí, pero y Eso fue una consecuencia de... una o sea, vez una terapeuta me lo dijo. Ajá, y mujer también eres, ¿no? Y yo, ¡oh! Se puede ser mamá y mujer. Y es verdad, soy mujer porque soy mamá, pero soy mamá y soy mujer también aparte. No, tienes que separarlo. ¡Guau! Para mí tienes que separarlo. Sí, Es pero- como que, ¿quién soy? Es como tu yo filosófico. Separar tu yo real de tu yo ideal. Y luego, ¿quién soy? En el sentido de, qué me hace ser quien soy? ¿No? Porque también las circunstancias que has vivido no te hacen o no te forjan. O sea, te forjan, pero no te conceptualizan. ¿Me explico? Es muy complicado. Entonces tú entras en ese bucle de preguntas y te puede tomar años. Total. Si Ser si tú alguien mismo. que nos vea le está sucediendo esto, le invito también a que cambie la pregunta a quién quiero ser. Porque en el fondo sabemos quiénes queremos ser. Por ejemplo, hablábamos al principio de lo de la importancia de escuchar las emociones no tan positivas. La envidia, Claro. cuando tú miras a alguien y sientes envidia, Sí. la envidia es una señal de que esa persona hace algo que tú
crees que podrías hacer o que a ti te gusta, ¿no? Claro. En el fondo sabemos lo que no nos estamos permitiendo ser y a veces nos da un poco de miedo, ¿no? Decir, no, es que yo quería ser artista, pero ¿cómo yo ahora cambio toda mi vida? Claro. Tengo 40 años. Pero no lo tal. en el fondo lo sabes. O sea, Claro. ¿quién quieres ser? ¿Qué te gustaría ser? Y está ahí en un imaginario colectivo que probablemente enganche un poco con tu niño o tu niña interior y que haya que ser un poquito valiente para responder de verdad. Porque Totalmente. luego, una vez dices, yo realmente quiero ser esto, vale, ¿lo voy a luchar o me voy a quedar? Pero Total. bueno, tampoco es un tema de blancos y negros. No, Solamente no. el reconocerlo, el saberlo, va a hacer que tú vayas tomando pequeñas decisiones en el día a día, pequeñas cosas que Correcto. te lleven sin grandes dramatismos de cambios. Y también porque es muy cómodo quedarse donde uno está y donde, como le pasó a mi papá. Quedarse donde tú sabes que tú tienes todo asegurado. Lo seguro, o sea, porque eso, a ver, yo soy un friki de cómo funciona el cerebro, ¿no? Y me gusta mucho el tema de el cerebro reptil, luego cómo nos fuimos desarrollando y cómo nuestro cerebro reptil es el que está activo siempre y es el que reacciona, ¿no? Más rápido, y por eso es que si una persona es emocional, y algo le afecta, responde rápidamente porque es su cerebro reptil respondiendo a la amenaza, ¿no? Entonces, no sé para dónde coño la madre iba. Bueno, seguimos con la siguiente palabra. Ok. Álvaro. Liderazgo. Responsabilidad. Ok. Responsabilidad. Sí, continúa. Bueno, yo creo que no voy por la responsabilidad jerárquica, ¿sabes? Sí, o sea, implica, si tú estás en una posición de liderazgo, podríamos hablar de liderazgo natural o de liderazgo jerárquico, ¿no? Formal, pero vamos a ambos. Cuando una persona lidera, está liderando toma de decisiones, está liderando personas, recursos y está liderando, si nos vamos a lo profesional, un proyecto, pues unos resultados. Entonces, es una persona que generalmente, esto lo tenemos muy interiorizado, se responsabiliza del proyecto, se responsabiliza de los resultados y de los recursos, decisiones. Y además, yo que ya sabéis que predico el humanismo en los negocios, esa persona creo que se tiene que responsabilizar de el bienestar de las personas que trabajan con ella. Está teniendo personas como, entre comillas, recursos. Cada persona pues tiene unas emociones y es que más implica que se responsabilice la persona que lidera de su propia salud mental, de sus propias emociones para poder, primero, sostener ese rol. Claro. Y luego poder sostener a esas personas. No, insisto, no quiero caer en el buenismo. No es que, bueno, pues hay que ser todos buenos y entonces que las personas que trabajen para ti sean felices y tal, pero sí que por lo menos que si trabajan contigo y tú las lideras, por lo menos que no les haga daño, porque el ambiente profesional muchas veces nos puede hacer daño. ¿Qué tan responsable, bueno, lo dijiste, ¿no? Pero, ¿qué tan responsable crees que es el líder de que las cosas vayan bien en el equipo? O sea, porque muchas veces el líder se puede poner en plan, coño, yo creo que estoy haciendo las cosas bien y si no se están obteniendo resultados es porque ellos están haciendo algo mal, ¿no? Pero claro, en parte tiene sentido, pero yo también siento que si el común denominador es que a tu equipo no están saliendo las cosas bien, los números no están dando, lo que sea, hay algo que ver, ¿me entiendes? Porque la gente espera algo de ti. Y muchas veces, a mí, por ejemplo, me pasa que a mí no me gusta responsabilizar a las personas de mi realidad. Pero sí soy consciente de que tenemos líderes, pues, ¿me entiendes? Por ejemplo, en mi consultoría tenemos líderes. Y esos líderes yo considero que en parte son responsables de los resultados que se obtienen. ¿Me entiendes? Yo, personalmente, digo, sí son responsables de los resultados que estamos obteniendo en el colectivo, pero yo no puedo responsabilizarlo de mis resultados. ¿O sí? Esa es la pregunta. Bueno, por el rol formal que ostentan, sí que son responsables de estar monitorizando o poniendo un ojo en cómo está funcionando el equipo. Y entonces, ahí, por supuesto, tenemos los resultados, tenemos la eficiencia, tenemos la eficacia. Desde mi punto de vista, tenemos también el bienestar. Y entonces sí que esa persona, por el propio rol formal que se le ha adjudicado,
es responsable de mirar que todo esté funcionando, y si no funciona, es quien levanta la mano y dice, oye, echemos... A lo Somos mejor un ojo, tiene, ¿no? Claro, a lo mejor no tiene que hacerlo todo esa persona, pero sí tiene que ser la que levante la mano y diga, oye, vamos a ver cómo estamos haciendo porque no funciona. Sí, Claro, tiene que ser reestructura. crítico consigo mismo. Tiene que ser crítico consigo mismo y con los procesos, porque, o sea, mucho más allá de que se estén obteniendo los resultados o no, si no se están obteniendo los resultados en ese sentido, es como que hay cosas que mejorar. Pero a mí me ha pasado un montón de veces tener este típico jefe egocéntrico, no los tengo ahora, ojo, si me está viendo alguien de la empresa, los quiero mucho. Pero tener este típico jefe egocéntrico que no hace nada mal. Y eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque se nota incluso en la energía del equipo de decir, claro, o sea, cómo yo levanto la mano y digo que hay puntos de mejora si este tipo no acepta una crítica. Cuando no recuerdo quién era el que lo decía, el feedback es el regalo más grande que alguien te puede dar. ¿Me entiendes? Porque es lo que está viendo, es el punto de... Claro, siempre y cuando el lo feedback vean... no se negocia. Exactamente. No se negocia. Si te han dicho que esto no lo haces bien, no lo haces bien. Exactamente. Ya. Exactamente. Yo también he hecho millones de cursos, bueno, he colaborado con millones de cursos sobre liderazgo, y uno de los puntos más importantes que he visto y que se repite muchísimo es que también el líder tiene que estar bien. Sí. O sea, no que su vida tiene que ser perfecta, pero tiene que tener herramientas para él o ella para poder sostener a personas. Sí, sí, yo lo veo como un padre, o sea, y no debe paternar a sus empleados, pero es como un padre y una madre que son una cabeza de familia. Bueno, uno de los expertos con que he trabajado, él tiene como una estructura de líderes, ¿no? Y uno de ellos es como un padre con adolescentes. Claro. O un padre con su hija o hijo que ya se casó. Entonces él lo va organizando así, el padre con el hijo pequeño, el líder que, no recuerdo los nombres, pero el líder que es el padre y tiene hijos pequeños, el líder que es el padre y tiene hijos en esa edad de Rebeldía, 6, 7 tal. años, Ok. que como Pauli, que ya ellos son independientes, ellos ya son Ya yo grandes. soy grande, ya yo nunca no tengo soy- sueño. Nunca tengo sueño, qué aburrido es dormir, cosas sí. así. Entonces tienes que saber lidiar, y hay diferentes tipos de equipos, entonces eso, como que él los diferencia así. A mí me parece una forma muy cool, porque al fin y al cabo, o sea, no es que lo tienes que paternar o maternar, pero sí tienes que ser una guía. Claro, es que si el líder no está bien, el Y rebaño no va a no estar quiere bien decir que el tampoco. líder tiene que ser perfecto y que su vida tiene que estar perfecta, pero muchas veces... No, pero tienen que aceptar que tienen una responsabilidad, ¿eh? Sí. Y eso es importantísimo, porque si tú estás aceptando un cargo y a ti te dijeron, venga Álvaro, lo has hecho demasiado bien, creemos que puedes liderar equipos, ¿aceptas el puesto? Sí, acepto el puesto. Esto viene con algunos beneficios. Por ejemplo, en el mundo de las ventas, ya no estás de cara al público, no tienes que tú vender directamente, pero tienes que preocuparte porque el equipo venda. ¿Aceptas el trabajo? Sí, lo acepto, sin ningún problema. Pero vivimos en una sociedad en la que nadie acepta que se equivoca. Sí. Coño que, de la madre, o sea, la cuando gente tú tiene ese corriges ego. a alguien... No, es es como un que- ataque, es directamente un ataque, entonces, ya va, un momentito. Era lo que hablamos. Ese es uno de los grandes cambios de mindset que se consiguen metiendo impro Bueno. en entornos profesionales. El de desdramatizar el error, el de quitarle fuerza, ¿no? resignificar el fallo. Sí. Claro. Sí, sí. Claro. Bueno, como un juego que hicimos en un taller que hice contigo, que era el sí pero y el sí porque, ¿no? Sí, pero sí, además. Sí, además. Entonces es como inventarte una historia y tú comienzas a inventarte una historia y yo te voy respondiendo. ¿Queréis hacerlo? ¿Sí? Dale, Venga, ok. lo hacéis vosotros. A ver, como tú ya sabes el juego... Mira, Pedro, durante un minuto más o menos, tú te vas a inventar una historia. Ok. Esto te gusta, personajes, tal... Ok. Y tu hermana va a ir metiéndote inputs, va a ir contribuyendo a tu historia, y le obligo a que siempre empiece su frase, su intervención con sí, pero. Ok. Y entonces la historia cambiará y tú verás cómo la gestionas. Vale, Ok. vamos a verlo más o menos un minuto aprox. Ok. Vale, pero nos avisa porque nosotros podemos que... ¡Dale! Me pongo nerviosa. Venga, pues el minuto empieza en 3, 2, 1, impro. Este era Arturo, ¿no? El rey. Y estaba un día en la mesa redonda
hablando con... Oh, yo tengo que ser el personaje. No, esto va Sigue, perfecto. sigue. es Ok, narrador. ok. Estaba en la mesa redonda con sus líderes, hablando, ¿no? Un poco sobre el futuro del Sí, pero reino. el futuro, tú sabes que es incierto. Claro, pero estaba, a pesar de que el futuro es incierto, tiene que haber una estructura, ¿no? Y Arturo lo que le estaba diciendo a sus lacayos es que había que empezar a ahorrar y planificar para los meses de Sí, pero invierno. tú sabes que cuando uno está así que en el momento presente y tú no sabes cuánto tienes en tu cuenta porque te da miedo entrar, entonces no sabes si quieres ahorrar. Claro, sin embargo, tienes que empezar a planificarte, porque así tú estés muy en el presente. Arturo lo que decía era, tienes que pensar en el futuro, porque es inevitable, el Sí, invierno va a pero, llegar. sí, pero ¿y si no tienes dinero, qué vas a ahorrar? Por poco que tengas, tienes que hacerlo. Ahorrar no es ahorrar demasiado, ahorrar es guardar una parte para los momentos difíciles. Vamos a intentar que siga siendo una narración que incluye el Exacto. sí, pero y no lo Ya negociáis. yo lo iba a... Sí, pero Ok. Arturo debería pararse de la mesa porque es que lo veo muy cómodo ahí hablando de ahorro. Pero es el líder. Arturo no podría pararse porque sin un líder el pueblo no tiene un norte hacia dónde ir. Sí, pero Pancracio, que es el que está al lado, Ok. está diciendo que él ya está aburrido de hablar sobre ahorros. Entonces quería saber si Arturo tiene otra cosa que hacer. Arturo invita a Pancracio a que se pare de la mesa y se retire si cree que no está siendo constructiva la reunión que se está teniendo. Ok. Ahora vamos a repetir el ejercicio. No sé qué coño acabamos de hacer. Ha sido muy ilustrativo. Ahora lo analizamos. ¿Vale? Vamos a repetir el ejercicio. Puedes empezar con la misma historia Ok, u otra. ok. La misma historia estaría bien. Vale. Y ahora Neris siempre va a meter su input con, en lugar de sí, pero sí y además. Ok, vale. Y la historia empieza en 3, 2, 1. Arturo está en su mesa redonda y después de tener todas estas discusiones con sus generales, llegan a la conclusión de que definitivamente hay que construir graneros para que en los meses de invierno haya cosecha, para que la gente tenga comida del pueblo. Sí, además Pancracio dijo, qué bueno que se acabó esta reunión porque yo tengo mucha hambre. Se paró y se sacudió un poco el cuerpo. En ese caso, Arturo lo miró con un poco de desdén y un poco de desprecio y exclamó, Pancracio, tú siempre con tus cosas, ya me tienes harto. Sí, además Pancracio se echó a reír y dijo, ay Arturo, ¿sabes que no me importa? Me picaba el cuerpo y me necesito rascar. En ese momento, Arturo dijo, siempre te pica el cuerpo, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tienes que ser así, Pancracio? Cuidado que hacéis un diálogo. Ok. ¿Por qué tiene que ser así, Pancracio? Exclamó con una cara de disgusto y con rabia dentro de sí. Sí, además Pancracio le dijo, bueno, está bien, tienes razón, tengo que comportarme mejor. ¿Qué te parece? Entonces le dijo a Arturo para salir a caminar por el jardín, porque le gustaba en el jardín que habían pajaritos verdes y amarillos. En ese momento, Pancracio y Arturo salieron al jardín a conversar un poco sobre el futuro del reino. Arturo le comentó a Pancracio que le gusta mucho el ímpetu que tiene como líder, pero que cree que no lo está haciendo de la manera más apropiada. Al Sí, pararse y además, sacudirse. además Pancracio no le estaba prestando mucha atención a Arturo porque Pancracio estaba viendo el pájaro amarillo y verde porque le parecía una cosa súper extraordinaria. Claro, en ese caso Arturo ya estaba pensando dentro de sí, esto no va a ningún lado, Pancracio va a seguir siendo lo que es y yo no puedo controlarlo. En ese Vale. sentido. Ok. Bueno, habéis caído un poco en ser Arturo y Pancracio y hablar de vuestras cosas. Ok. En realidad no, yo lo estaba haciendo más... No, bueno. o sea, yo lo quería llevar más a una historia loca, Sí, Claro. lo he visto, inventada. lo he visto. Este ejercicio es tan simple como acabamos de ver, pero es muy potente porque normalmente lo que sucede es un poco lo que ha sucedido, ¿no? En la primera versión con el sipero no hemos salido de esa sala de reuniones y no hemos salido de Claro. una discusión sobre si hay futuro o no hay futuro, hay que ahorrar o no hay que ahorrar, Claro. ¿no? Ok.
Y cuando se hace con el sí y además, las historias suelen ser muy locas y volar. Y siempre que pregunto qué historia pagarías por ver en el cine, es la segunda. Y este ejercicio tan tonto nos demuestra la importancia del poder, del poder del lenguaje que utilizamos. Ok. Sí, pero es una manera maquillada de decir que no. Es una negación. Sí, pero siempre es Estás invalidando todo lo que vino antes. inválidas y también el pero a veces también es como una defensa. Cuando ella venía con su sí pero, tú venías con un pero entonces... Claro, no, Estás y defendiendo. me sentía como Atacado. atacado. ¡Qué locura! Y esto sucede muchísimo en el entorno laboral, sucede casi siempre, porque además el entorno laboral nos pone muy convergentes. Claro. Nos pone muy en aterrizar las cosas, en analizar las cosas, en juzgarlas, ¿no? Y entonces cuando tú en una reunión de trabajo, por eso hablaba de design thinking, de diseño estratégico, metodologías de innovación, hay una cosa muy importante que es distinguir entre momentos de divergencia y convergencia. En momentos de divergencia, el pensamiento divergente es un pensamiento más niño, o niña, más espontáneo, más libre, más creativo y que explora y abre. Se representa siempre como con un símbolo de apertura. Y el cerebro convergente, el pensamiento convergente, es el pensamiento que aterriza las cosas, las plasma, la pasa a un Excel, las analiza, etcétera. Hay reuniones de trabajo donde necesitamos divergencia y donde necesitamos convergencia, pero lo que hay que evitar es hacerlas a la vez, porque, por ejemplo, podemos estar analizando un problema, ¿no? Oye, tenemos que planificar en el reino, tenemos que planificar la gestión de alimentos y el verano. Entonces, ese es un momento de abrir. Claro. Vale, oye, ¿qué retos tenemos encima de la mesa? ¿Qué problemas? ¿Qué va a suceder? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias? Lo que sea. Y luego ya cerramos y decimos, vale, por todo lo que hemos visto nos quedamos con esta estrategia. ¿Cómo la implementamos? Pues venga, A, B, C, D, F. Claro. Cuando estos dos momentos se mezclan, que es lo normal, porque no se suele explicar esto de los momentos de divergencia y convergencia, entonces sucede que al final en las reuniones de trabajo es la voz más fuerte. Cuando tú recibes un sí pero, tú te lo sientes como tú lo has sentido, lo sientes como un ataque. Personal, sí. Y entonces tú tienes dos opciones. O te defiendes del ataque, o empiezas una escalada, Claro. una lucha. O empiezas a justificar Claro. lo que tú dijiste. O luchas, y entonces ya generamos un entorno violento verbal. Y hostil, sí. O te retraes. Dices, ¿para qué voy a luchar? Y entonces acaban siendo estas reuniones, estos entornos donde las personas no participan, no tal, y acaba siendo la ley del más fuerte, de quien más grita. Y esto también sucede en parte porque muchas veces ponemos nuestra autoestima, nuestro ego en nuestra aportación, Claro. nuestra idea. Claro. Cuando alguien dice sí, pero, o sea, tú haces una propuesta y yo te digo sí, pero también vamos a analizar esto, no sé qué, significa que yo estoy tan apegado a la idea que yo quiero proponer que estoy, como bien decía Pedro, invalidando tu idea porque quiero poner la mía. Claro. Y esto es una de las cosas que también se tratan mucho con la impro, que el obligarte a, por ejemplo, así además, o construyendo sobre lo que dices, o quitar el ego de tu propuesta, que yo quite el ego de mi propuesta y que sienta que no va mi autoestima en qué idea sale, me permite que yo realmente pueda escuchar tu propuesta, porque si no, no la estoy escuchando, me estoy defendiendo de tu propuesta porque atenta contra la mía. Entonces, ir cambiando estas pequeñas cosas que son de mindset hace que yo realmente te escuche y que, aunque yo tenga una propuesta, si entiendo la tuya y no la entiendo desde la defensiva, a lo mejor hasta la integro o a lo mejor hasta me deshago de la mía y digo, pues la tuya es mejor. Claro. Entonces, al final, este tipo de clics genera ambientes muy sanos, Sí. donde las personas pueden desarrollarse mucho más. Claro. Hay menos miedo, hay menos protección, hay menos pugna, hay menos lucha. Es co-creación, no es ver quién se pone la medalla. Claro, coño, qué potente eso, Dios mío. O sea, yo creo que el impro hay que usarlo para todo en la vida. Sí, Más sí, nosotros sí. que estamos trabajando ahorita, Sí, deberíamos hacer sesiones sí, ejercicio de también para improvisación. desestresarnos y jugar. O sea, Claro. porque ayuda muchísimo. Bueno, ya para ir cerrando, Álvaro, de verdad, Ujú. muchísimas gracias por venir. Todo lo que nos has dicho nos ha aportado muchísimo a nosotros como personas y sé que a Coño, nuestros sí. adoptados también. Sí, totalmente. Yo estoy inspirada y tengo ganas de seguir en la vida, luchando, trabajando, haciendo cosas increíbles. Muchísimas gracias. Me siento también muy inspirado.
claramente somos personas que compartimos Sí, inquietudes, sí. ganas de hablar, ganas de escuchar Totalmente. y esa es la energía que hay aquí ahora mismo en estos... O sea, yo ahora estoy con... Yo ahora tengo escalofrío, yo estoy No, muy potente, muy súper potente. agradecido. Un saludo a quienes nos escuchen. Mira, perdón que te perdón. interrumpa, es que quería cerrar con esta última pregunta Perdón. y aquí sí te despides como quieras, Lástima. pero quería preguntarte qué consejo le darías a alguien que quiere trabajar en tu área o que quiere expandirse como emprendedor o como una persona que le pone color a su vida mientras trabaja. A ver, creo que hay varias preguntas en una. Sí. Para trabajar en mi área, para ponerle color en su vida... Sí, esas dos. Para trabajar en tu área y luego no es que quiera trabajar en tu área como tal, sino tienes tu pasión, pero no me siento segura trabajando de mi pasión, entonces, ¿cómo hago para ponerle color a mi vida para poder trabajar? ¿Qué consejo le darías a esa persona que quiere ponerle, o que tal vez no sabe que necesita color en su vida para trabajar con su pasión? Vale, bueno, yo creo que primero lo más importante es que una persona sepa cuáles son sus pasiones. Claro. Yo tengo una muy buena amiga que tiene un momento complicado porque no encuentra pasiones. Sabe que su trabajo no le apasiona, sabe que no le gusta, pero dice, bueno, ¿y qué me apasiona? Nada. Bueno, ahora mismo está por Bali o por ahí descubriéndolo, ¿vale? Claro. Está en el Pacífico, en Sí, una sí, isla, sí, y sí, lo sí. está descubriendo. Y eso puede ser un punto. O sea, ella tuvo un momento valiente de romper y de lanzarse, ¿no? Entonces, bueno, primero saber qué es lo que te apasiona. Si ya lo sabes, lo tienes muy fácil. Si no lo sabes, tienes el maravilloso camino por delante de descubrirlo. Explora el mundo y no hace falta dejar el trabajo ni irte a Bali para descubrir lo que te Claro. apasiona. Algo has hecho en tu vida que te ha apasionado, algún momento te has sentido con un fuego aquí, o algo buscas en tu tiempo libre, o algo, fíjate en tu envidia o a quien admiras, eso te va a dar señales. Y luego también que las cosas son mucho más fáciles que blanco y negro, o sea, no hace falta romper con todo, dejar tu trabajo y de repente monetizar tu pasión y convertirte en un emprendedor nómada digital que se gana la vida trabajando en lo que le gusta, sino que hay muchas personas que encuentran un equilibrio en la vida muy feliz, que tienen un trabajo que les permite luego explorar sus pasiones en su tiempo libre. Correcto. El mero hecho de que tú identifiques tus pasiones, tú ya decides qué lugar les das. Si para ti es tan importante que necesitas que eso esté en tu ámbito profesional, pues ahí sí que se inicia un proceso de búsqueda en el que... ¿En dónde encaja esto? Claro, ahí tienes que ver si hay alguna línea continuista, de decir, vale, pues oye, si yo vengo de una carrera profesional con estas habilidades, estos conocimientos, este expertise, y esto de alguna manera engancha con esta pasión, me lleva aquí, si eso lo encuentras, te ha tocado la lotería. Claro. Si no, a lo mejor hay veces que sí que hay personas que dicen, pues yo decido que corto aquí con lo que ha sido mi carrera profesional y ahora empiezo de cero o desde donde sea en otro lado, y son personas que por lo general creo que también acaban siendo muy felices. E insisto, también puedes mantener tu trabajo e ir explorando, e ir ¿no? Explorando, sí, claro, sí. O sea, 100%. no hay blancos y negros, y no hay fracasos si no estás Sí, viviendo sí, de sí. tu pasión. Eso también No tienes que monetizar tu pasión. O sea, eso es como que el típico haz lo que te haga feliz y ayuda a gente y el dinero vendrá en consecuencia, ¿no? Entonces son este tipo de frases que se nos quedan en la cabeza y decimos, si no estoy ayudando gente y a eso le sumo ser feliz, no puedo monetizarlo, o no necesariamente. O sea, puedes tener tu trabajo y luego ir a clases de improvisación 3 veces a la semana y eso te hace increíblemente feliz y ya está. Sobre todo no mires stories de Instagram. Exactamente. Sobre todo no mires qué están haciendo Coño, sí, sí, otras sí. personas y te pienses que eso es la No, felicidad o que tienes que llegar a La eso. comparativa ¿Quién destruye. Quien se siente muy bien con su vida, quien está muy feliz, no está subiendo stories a Instagram con lo que está haciendo. Correcto. No está Total. subiendo una foto de este café para que la gente vea que me estoy tomando café. Si tú estás bien, Claro. tú lo estás viviendo, y como mucho se lo cuentas a quien tienes al lado y lo vives con esa persona, o cuando te juntas con tus amigos, tu familia, le cuentas, pero no necesitas estar contándole al mundo. A lo mí que me haces. pasa eso. Y con esto voy cerrando. Que coño, yo tengo que crear contenido, Álvaro. Pero yo la paso tan bien. Esclavitud, qué tiranía. Sí. Yo la paso muy bien con mi familia, con mi esposa, que coño, yo no puedo. O sea, yo estoy almorzando y claro, es un momento tan lindo y tan instagrameable.
Pero claro, cuando la paso también que cuando me acuerdo de la foto, los platos están sucios, estamos cagándonos de risa en la mesa y digo, bueno, ya está, no puedo y se pasó el momento. Yo porque creo contenido, pero tú no necesitas hacerlo. O sea, esto es una forma de... Yo sí lo tengo integrado. Pero bueno, Antes de... pero está muy bien, o sea, y si te funciona está excelente, pero a mí me cuesta un montón. Si yo la estoy pasando bien, si me estoy divirtiendo, jugando un juego de mesa con amigos, con lo que sea, se me hace difícil cortar, como que, ya va, un momento, foto, subir, qué pereza, te lo juro. Pero bueno, es como dice Álvaro, un poco somos esclavos del contenido, ¿no? Bueno, Y así es. somos esclavos del contenido que consumimos también. También. Eso hay que O sea, estar pendiente. yo invito a la gente a que cuando esté haciendo scroll en Instagram, por lo menos, coño, párate en un video mío, mucho más allá del ego y todo esto, pero le enseñas al algoritmo que estás viendo algo constructivo, ¿sabes? No estás viendo unas nalgas ahí o unas tetotas o lo que sea, o sea, le estás alimentando tu algoritmo de basura, ¿sabes? Y hay mucha gente creando buen contenido en Instagram, Sí. como para que tú estés ahí perdiendo el tiempo prácticamente. Álvaro, Sé que tenemos que cerrar, pero me Adelante. gustaría decir una cosa Adelante, que adelante, me estáis adelante. inspirando mucho. adelante. O sea, sobre todo, hablando de esto de Instagram respecto a esto que estábamos hablando antes de las expectativas, ¿no? De vida, de ser feliz, de vivir con pasión y tal. Hay una frase, creo que viene de la programación neurolingüística, que dice que el mapa no es el territorio. Es decir, tu manera de lo que tú conoces del mundo y como tú crees que funciona el mundo, no es o sea, el mapa que tienes no representa realmente todo el territorio que hay. Entonces, Claro. en algún momento tienes que abandonar tu mapa y con cuidado con creer que eso que estamos viendo en Instagram, esos modos de vida, lo que hacen nuestros amigos, nuestras amigas, tal, que cuidado con el mapa que nos estamos configurando con el algoritmo. Claro. Pero el mapa no es el territorio y está, o sea, yo creo que vuestros seguidores, por el tipo de conversaciones que tenéis, esto ya lo saben, pero por si acaso, o sea, está demostradísimo que el efecto de las redes sociales está generando mucha frustración, mucha Es nocivo, está siendo falta de autoestima. nocivo. Sí. Precisamente por esto, ¿no? Porque te está dando un mapa de cómo debería de estar siendo tu vida y ahora mismo tú deberías estar teniendo un momento Claro, increíble claro. en una cafetería frente al mar y no sé qué, no Sí, sé sí, cuánto. sí. Qué rico. Entonces, que no nos engañemos. No, El no. mapa no es eso que estamos viendo y que la vida es lo que queramos hacer con ella. Y además, os pregunté antes que cuál era el mensaje que queréis transmitir con el podcast y entre otras cosas, me habéis dicho algo muy importante que comparto, que es que hemos venido a la vida a ser felices, ¿no? Pese a todo lo que nos pueda pasar, bueno o malo y demás. Y hostia, si tienes que busca algo eso. Si tienes que buscar el story perfecto, que sea el que se grabe en tu retina y que no necesites mostrarle a nadie. Entonces tú piensas dónde quieres estar, qué quieres hacer, de qué quieres disfrutar. Deja de mirar lo que hacen otras personas porque solo te va a frustrar. Totalmente. Y establece qué es para ti la felicidad, qué es para ti cuál es tu pasión, lo que hablamos antes, qué quieres ser y dónde quieres estar. Y si tengo que dar un consejo, porque me tengo la sensación de que he contado toda mi vida, pero o sea, no sé si quien nos escuche se llevará algo de valor. Una cosa que a mí ya he contado que me ha funcionado y me ha sorprendido lo potente que es, estas reflexiones escríbelas en una hoja. Claro. Escribe Total. qué quieres que haya en tu vida, dónde quieres estar en 5 años, a qué te quieres dedicar y quién quieres ser. Y aunque no vuelvas a revisar esa hoja, aunque la tires, aunque la quemes, pero el mero hecho de que pase un proceso cognitivo de No, es muy pasarlo potente. Escribir es muy a potente. verbo, a palabras, a un movimiento y lo escribas a mano, a ser posible, eso deja muchas semillas Sí, sí, plantadas sí. y el subconsciente luego hace muchas cosas por nosotros que Claro. nos va a sorprender. Total. Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad. A vosotros. Álvaro volverá con temas Me gustaría hablar a esta familia. más específicos. Ya eres un adoptado, Álvaro. Exactamente. Y honorario encima porque está aquí. ¿Entiendes? Exactamente. Y bueno, también lo hablaremos un poco, intentaremos desarrollarlo fuera de cámara, pero me gustaría que tu chica también viniera, Sí. que siento que tiene mucho que aportar. Buah, sí, sí. Podemos hacer un episodio los 4 Sí. o los 3. Siento que sería brutal. Se me ocurrió cuando estaba Creo hablando de ella. que podemos ahora darle el protagonismo a ella. Sí, correcto. Y luego hacemos Y luego uno hacemos uno... fenomenal. Pero puedes venir. Puedes venir a acompañar. Chicos, Muchísimas muchísimas gracias. gracias por habernos visto. Si te quedaste hasta aquí, pues
Guarda, comenta, comparte, sabes, todo lo que tienes que hacer Gracias. para ayudarnos. Los queremos mucho. Adiós.